Ahora veamos un ejemplo. Vamos a ver esta sección trapecial y vamos a decir que en un canal que estamos visitando tenemos una plantilla de 2 metros. Un talud, aquí está mal. El talud no tiene unidades, es 0.5, es adimensional. Entonces esta M, cuando pasen sus notas, ignórenlo, ¿no? Y tengo un tirante de 0.506 metros. Bueno, vamos a determinar las propiedades geométricas. Área hidráulica, A mayúscula, perímetro mojado, P mayúscula, el ancho de la superficie libre, B mayúscula, el tirante medio, Y mayúscula. Para mí esto ya lo es, aunque no le ponga aquí sus pestañas. Radio hidráulico es la relación del área dividido por el perímetro. Entonces, si ustedes les comentaba, pues creo que lo más difícil es conocer las ecuaciones. Entonces para el canal trapecial sería PY más que Y cuadrada. Simplemente sustituyo los valores. B, 2 metros, el tirante, el talud y el tirante. Aquí me da 1.14 metros cuadrados. Perímetro mojado, B más 2Y, K cuadrada más 1. No se les olvide, esta ecuación solo es válida cuando los taludes tienen el mismo valor. En caso de que sean diferentes, pues hay que deducir otra ecuación. Sustituyendo los valores, me da 3.13 metros. El ancho de la superficie libre. Fíjense, si ustedes conocen la ecuación del área y la derivan, pues estamos obteniendo el ancho de la superficie libre. B más 2KY. Sustituimos los valores correspondientes y tengo 2.51 metros como ancho de la superficie libre. El tirante medio es la relación del área entre el ancho de la superficie libre. Aquí están los valores, es 0.45 metros. Radio hidráulico es la relación del área dividido por el perímetro, me da 0.36. Entonces, como observan, si esto lo cargan en su calculadora programable, pues les da todos los parámetros de manera inmediata. Bueno, entonces ya vimos para materiales sueltos cuál es el talud. Oye, pero para diferentes tipos de materiales, entonces el talud de canales ya existe una tabla. En función del tipo de material es un valor recomendado. Entonces, por favor, del libro de Sotelo hay que buscar esa tabla y solo yo pongo unos pequeños ejemplos. En la primera columna es el material, en la segunda columna el talud. Bueno, por ejemplo, si hacemos una excavación de un canal en roca sana, va a ser vertical. ¿Esto por fines de qué? Primero es estable y dos, por costos. ¿Sí? Entonces, K igual a 0. Entonces, cuando tengamos una construcción en una zona de una presa y queremos construir el canal y está sobre roca sana, pues vamos a considerar el canal rectangular. Ok, vamos a ver otro tipo de materiales, por ejemplo, arcillas compactas o conglomerados. Aquí el talud es 0.5 a 1. Alguien dijera, ¿sabes qué, Inge? Yo voy a utilizar un valor intermedio, un promedio, 0.75. Adelante. Pero después vamos a ver que cuando el talud se incrementa, el área hidráulica aumenta demasiado. Entonces es más eficiente. Pero hay que ver el aspecto de costos. Entonces aquí hay que hacer un análisis de costos. Aquí si conviene o 0.5 o un valor promedio o 1. Para limos arenosos, vean, son materiales ya más sueltos. El talud es de 1.5 a 2. Limos arcillosos, el mismo valor más recomendado. Las arenas sueltas, aquí se va desde 2 hasta 5. ¿Sí? 2 puntos, aquí póngale el 5 o el 3 o el 4, pero es un valor mayor. Para el concreto, oye Inge, pero pues es de concreto y es sólido al final, sí, pero el problema es durante el colado. Entonces, cuando utilicemos concreto, pues el talud puede ser de 1 a 3.
aquí pudiera ser 2, ¿sí? Entonces, si en algún momento yo les doy algún tipo de material de canal, pero no les doy el talud, entonces ¿qué tenemos que hacer? No proponerlo, buscar en esta tabla y ver los valores recomendados y seleccionar algún valor intermedio, por ejemplo, ¿sí? Ok, entonces esta es la tabla que viene en Sotelo. En el Vinti-Chu también viene algunas tablas por ahí, hay que buscarla también. Entonces esta sí conviene que la vayan separando o la vayan imprimiendo para que lo tengan por ahí como material de consulta. Este sería el fundamento. Si ustedes en cierto momento van a hacer un diseño de una zona de riego y su ingeniero supervisor está en la Comisión Nacional del Agua y te va a preguntar, oye, ¿y por qué utilizaste este K? Ustedes ya lo pueden explicar, ¿no? Lo pueden sustentar, ¿sí? Muchos valores que se proponen en la hidráulica de algunos parámetros hay que sustentarlos. ¿En base a qué? A tablas o a nomogramas. Entonces siempre hay que tenerlos por ahí. Bueno, ahora vamos a ver una sección que es un dolor de cabeza para mis estudiantes. No sé por qué. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la sección circular. Si recordamos, hay dos parámetros. El diámetro, que es la distancia desde el fondo hasta la parte más alta, parte superior de la tubería. Y el tirante, desde el fondo hasta el nivel del agua. Bueno, aquí las ecuaciones son muy complejas, Aquí le van a batallar. ¿Por qué? Vamos a verlo. Por ejemplo, si me piden, oye, el área hidráulica, ¿cuál sería? Pues sería esta área, esta. Oye, el perímetro. Oye, ancho de la superficie libre. Resto de parámetros, pues se dificulta, ¿no? Porque es un segmento de círculo. Entonces se han desarrollado ecuaciones en el cual consideran lo siguiente. Lo que hacen es toman el centro del círculo y a partir de ahí se forma un triángulo tomando como un inicio el punto de la superficie libre hasta el centro del círculo y el otro aquí. Entonces se forma un triángulo y formamos una línea vertical. Entonces se forma un ángulo a partir de la línea vertical respecto al triángulo. Observen, si esto aumenta el tirante o disminuye, esta distancia cambia, esta línea, en consecuencia también el ángulo. Entonces el ángulo aquí está, ya está definido. Es el arcoseno y es función del tirante y del diámetro. Oye, el área. Pues el área es función que, vean, del ángulo y del diámetro. Entonces vean que la ecuación se está haciendo más compleja. Entonces muchas veces, muchos ingenieros no quieren trabajar tuberías de este tipo, canales de esta sección. ¿Por qué? Por las fórmulas. Perímetro mojado. Pues es simplemente el ángulo por el diámetro. Entonces el diámetro por el ángulo. Okay. Radio hidráulico. Ya tengo el área, tengo el perímetro. Si realizo la división por aquí, pues me sale todo esto ya simplificado. Ok. Ancho de la superficie libre. Aquí está la fórmula también. Tirante medio. Aquí está la fórmula. Oye, ¿y esto cómo se hizo, Inge? Pues por técnicas de integración, por ahí se hizo. Ok. Entonces, estas fórmulas no las pido que las memoricen, pero si las tenemos en un formulario, mucho mejor, ¿no? Porque aquí ya aplicamos directamente. Por supuesto, necesito yo la figura al principio, para yo identificar que es D, Y y el ángulo auxiliar. Bueno, entonces, como ustedes observan, la ecuación para el tubo parcialmente lleno de sección circular, pues es complicado, vean. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo manejo? Entonces, hay dos maneras, con las fórmulas o con algunas tablas que están por ahí, en Sotelo también,
Entonces revisen la tabla 2.8 de Sotelo. ¿Qué es lo que hace ahí Sotelo? Lo que hace es obtener relaciones adimensionales. Y entre D, área entre D cuadrado, vean, las unidades se anulan, metros entre metros, unidades área entre área se anulan. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar estas tablas? Pues son independientes del tipo de unidad que estemos trabajando, pulgadas, pies, metros. ¿Sí? Entonces la tabla es válida para cualquier condición. Ok, entonces aquí están las relaciones, vean, Y, el área, perímetro, radio hidráulico, ancho de la superficie libre, la relación área entre el ancho de la superficie libre, por ejemplo, por ahí. Hay que checar esta fórmula en Sotelo, por favor. Entonces vamos a hacer un ejemplo y no vamos a usar las fórmulas, vamos a usar las tablas que el que maneja este autor. Entonces ahí va un ejemplo. Y por facilidad podemos demostrar rápidamente los resultados numéricos. Vamos a considerar un tubo de 4 metros de diámetro y un tirante de 2 metros. Entonces vamos a calcular esos parámetros. Entonces, vean, es la mitad de un círculo el área. ¿Cuánto me da el área del círculo? Pi por diámetro al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Y luego el perímetro mojado, pues sería medio, vean, medio segmento de círculo. Entonces sería pi por d, entre 2, sería esta distancia de perímetro mojado. ¿Cuál sería el ancho de la superficie libre? Pues como estamos en el eje del círculo, vean, pues va a valer los mismos 4 metros el ancho de la superficie libre. Por eso este ejemplo lo presenté así, que pasa exactamente por el centro del círculo. Entonces ya sabemos que el ancho de la superficie libre es 2 metros. Oye, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Para qué? Vamos a hacerlo con la tabla. Entonces la tabla, voy a buscar la tabla por aquí. Esta tabla, aquí está media mal hecha, digamos, lo hice de manera manuscrita. Entonces, esto es lo que van a ver en la tabla de Sotelo. Tiene varias columnas. Y la primera columna hay que calcular un parámetro y entre d. Como estos son datos, entonces esto va desde 0.01, es decir, cuando el y es pequeño. Entonces, ¿qué pasa con el flujo? Pues que va por aquí, el tirante, es muy pequeño. ¿Hasta dónde? Hasta tubo lleno. Entonces calculo y entre d. Ahí está, y entre d. Entonces, 0.1, ¿hasta dónde? 0.2, 0.5, 0.8, 0.9, hasta 1 para tubo lleno. Bueno, entonces de aquí partimos con el análisis. Como Y y D es conocido, como les dije, es conocido Y y D, entonces Y entre D es 2 entre 4, será 0.5. Entonces entramos en la tabla de Sotelo y buscamos en la primera columna el valor de 0.5. Aquí está. Entonces vamos a etiquetar y achurar ese renglón. Entonces vean, para la segunda columna, el área entre d al cuadrado será igual a 0.3927. El perímetro entre el diámetro será igual a 1.5708. El radio hidráulico entre el diámetro será igual a 0.25. El ancho de la superficie libre entre d a 1. Ok, entonces aquí están las ecuaciones que les acabo de decir. Área entre d cuadrado, 0.3927. Aquí está. P entre D, 1.5708 y así todos los valores. Aquí están. Y observen en la primera ecuación, por ejemplo, el área es la incógnita, pero el diámetro es conocido porque es un dato. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el área. Entonces el área sería igual a 0.3927 multiplicado por d al cuadrado. Y eso me da 6.28 metros cuadrados.
el perímetro entre el diámetro 1,5708, despejo el perímetro. Aquí está. Como D es 4, entonces simplemente lo sustituyo, me da 628. Radio hidráulico es .25. B entre D es 1, vean. Entonces el ancho de la superficie libre será igual al diámetro. Ahí están los famosos 4 metros que vimos. De manera rápida lo demostramos. A ver, vamos a demostrar el área hidráulica. ¿Cuánto vale? Como vamos a considerarlo a tubo lleno primero. Como el tubo tiene 4 metros de diámetro. A ver, por favor, calculen el área de este círculo. A ver, saquen las calculadores. ¿Cuánto me daría? Pi por diámetro al cuadrado. Entre 4. Pero como es medio círculo, vean, como es medio círculo, estirante yo 2 metros, entonces ¿cuánto me daría? 12,57 entre 2. 6,28. Ahí está el 6,28. ¿Sí? Entonces, como ustedes observan, el manejar las ecuaciones de la ecuación, de la tubería circular, del canal circular, sí es complicado, pero si usamos esta tabla, pues es mucho muy rápido. ¿De acuerdo? Ok. Les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar este mismo problema, pero que lo resuelvan con estas fórmulas. Así para que ustedes se vayan familiarizando con el manejo de estas fórmulas. ¿Sí? Mientras no lo programe ahí en Classroom, pues ahí está pendiente. Pero les voy a dejar un problema de este tipo. Ya, por ejemplo, empiecen a aplicar estas fórmulas para este problema que estamos viendo. ¿Sí? Ahí van verificando. Y lo principal, toman confianza y seguridad y certeza en los cálculos, ¿no? Y se familiarizan con las fórmulas. Ok. Bueno. Entonces, para el canal circular, ya vimos los dos procesos para calcular las propiedades geométricas. Aquí está una pequeña descripción del proceso. Y si, por ejemplo, vamos a calcularlo para tubo lleno, las propiedades geométricas, ¿cómo sería? De la misma tabla, sería calcular y entre D, 4 entre 4 a 1. En la primera columna buscamos hasta el valor de 1. Y vean, ¿qué es lo que cambia de estas fórmulas? Por supuesto el diámetro, sino los coeficientes. ¿Cuál sería el ancho de la superficie libre aquí para tubo lleno? No hay. Es 0. Ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces aquí está el ejemplo, también ya resuelto. Aquí están los despejes, aquí están los cálculos. Y listo. Entonces, por favor, cuando pasen las notas a su libreta, revisen las operaciones y realicen los cálculos. Así la manera de que ustedes lo van a aprender el proceso. Ok. Entonces, las preguntas, si gustan, las vemos al final del video. Vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar la sección de herradura. Esta sección de herradura no maneja la misma fórmula, maneja 3 conjuntos de fórmulas. Lo va a manejar vean, aquí por la ecuación de la sección de herradura, si yo tengo el diámetro, el fondo del canal debe tener una altura de 0.0886 unidades de diámetro. Hasta aquí. Y no se les olvide, todo esto ya está definido por una ecuación, para que cuando se construya tenga esta forma característica de la herradura y el fondo. Ok. El ancho, también, vean, el ancho del fondo ya está definido, 0.823 del diámetro. Oye, ¿y esta curva, Inge? Ya también ya está definida los puntos en función del diámetro. Aquí no lo pongo para evitar dificultades, ¿no? Pero ya hay un plano tipo, digamos.
Entonces simplemente ustedes proponen el diámetro y hacen las operaciones. Y aquí ya conocen, si el diámetro son 4 metros, este ancho será el 82.3% del diámetro. Y aquí será el 8.86% del diámetro, el fondo. Entonces, pero ¿cómo calculamos las propiedades geométricas del canal? Entonces volvemos a lo mismo, tenemos que calcular y entre d. Y también hay una tabla de Sotelo para sección de herradura. Entonces, ¿qué hago? Para sección de herradura hago lo mismo. En la primera columna busco la relación y entre d .425 en función de los datos. Y a partir de ahí tengo a entre d cuadrada es igual a .3568. ¿Qué hago? Despejo el área, sustituyo el diámetro y ya tengo el valor del área. Igual el radio hidráulico, ancho de la superficie libre y el tirante medio. Entonces, como ven, es muy similar. Lo único que cambia ¿qué? Son los coeficientes con respecto a la tubería o al canal circular. Esa sería la sección de herradura. Aquí está el ejemplo, aquí están los resultados, aquí están algunos valores que calculé. No voy a mostrar el resto. Entonces, estos son los apuntes para el día de hoy. Entonces ya hemos cubierto las primeras dos notas. Oye, Inge, y aquí hay unas tablas. ¿Qué son? A ver, vamos a ver. Voy a abrir esta tabla y vean. Es las propiedades geométricas del canal según Sotelo. Entonces, hay que tener cuidado. Sotelo maneja, por ejemplo, el ancho de la superficie libre. En vez de que sea B en mayúscula, lo maneja como T mayúscula. Y aquí están las fórmulas. Área, perímetro mojado, radio hidráulico, tirante medio y algunos otros parámetros. Sección rectangular, sección triangular. Entonces, estas fórmulas deben coincidir con las que hemos deducido en las notas previas. Aquí está la sección parabólica, aquí está algo más batalloso, ¿sí? Está en función de T y del tirante. Entonces, estas figuras hay que bajarlas. Y esta misma tabla voy a mostrarla, pero para respecto al texto de 22. Aquí está. Aquí maneja otras secciones. Aquí viene una sección rectangular con esquinas redondeadas. Y ahí están las ecuaciones. Aquí está una sección triangular con fondo redondeado. Esto es por procesos constructivos, por las cimbras. Entonces, aquí están las fórmulas también. Échenle un vistazo, por favor, para que los tengan por ahí identificados. Aquí el ancho de la superficie libre. Bueno, no se aprecia bien, este mayúscula también. Pero como Bentichu es un autor antes de Sotelo, entonces seguramente el que propuso esa variable fue Bentichu, ¿no? Y después Sotelo la asimiló y la incluyó en sus textos. Bueno, ahí están unas fórmulas de las secciones. Y aquí está otra, pero para la sección circular, vean, son las mismas fórmulas que vienen por ahí. Y ahora sí vienen las ecuaciones para sección de herradura, que esas son más complejas. ¿Por qué? Porque son tres conjuntos. Vean, en la circular no importaba el tirante, era la misma fórmula. Pero aquí no. Voy a hacer un pequeño zoom. Vean. Hay tres conjuntos de ecuaciones. Y el primer conjunto de ecuaciones de la sección de herradura es válida entre 0 y entre d menor al 8%, es decir, hasta esta cota, si obtenemos un valor menor a esto, vamos a hacer el tirante estará por aquí abajo, estaremos cerca del fondo, estaremos en el fondo. Entonces vamos a utilizar esta primera columna de ecuaciones. Oye, Inge, pero mi tirante, perdón,
pero mi tirante es mayor al 8%, pero menor al 50% de tubo lleno. Entonces es por aquí. Un ejemplo que yo proponga, por ejemplo, si el diámetro son 4 y este es 1.5, la relación será menor a 0.5. Entonces yo tendré que utilizar este segundo conjunto de ecuaciones, que si ustedes lo analizan y lo revisan, son bien batallosas porque tiene ángulos y funciones trigonométricas, ¿no? Bueno, oye, pero cuando el tubo está más del 50% o lleno casi prácticamente, de aquí hasta acá, ¿qué voy a utilizar? Este tercer conjunto de ecuaciones. Entonces, generalmente yo no dejo problemas a resolver utilizando las fórmulas, pero hay una tarea que estoy considerando. Bueno, déjenme ver. Les voy a, simplemente para que refuercen un poco esto, les voy a dejar un problema de este tipo para 3 tirantes. Para un tirante menor al 8%, la relación en porcentaje, la relación de tirante diámetro mayor al 8% y menor al 50%, segundo conjunto de ecuaciones, y para la tercera, mayor al 50% o casi tubo lleno, sería esto. O utilizar la tabla también. Entonces, pues ya estamos visualizando pues el proceso de manejo de las ecuaciones para la sección de herradura.